Yo si hubiera habido carretera, en los 6 primeros meses posiblemente me hubiera ido caminando, hubiera regresado caminando. ¿Cómo no me voy a acordar? Toda mi vida siempre he soñado que me escapaba de Cuba para ir a verlos. En Cuba yo encontré como si estuviera en España. El mismo carácter, la misma cosa y una abundancia de todo. De todo, de todo. De riqueza y de miseria. Durante la segunda mitad del siglo XIX y las 3 primeras décadas del XX, Cuba, junto a otros países latinoamericanos, se convirtió en receptor de una potente inmigración española. Se estima que solo entre los años 1880 y 1930 arribaron algo más de 1.100.000 inmigrantes, de los cuales gallegos, asturianos y canarios representaron la mayor cantidad. Pero, ¿qué hechos permitieron ese fenómeno? ¿Por qué escogían Cuba? Cuba se había convertido durante el siglo XIX en un floreciente país que había dependido básicamente de la esclavitud. Pero ya hacia las décadas 60-70 se hacía inevitable un cambio radical en las relaciones de producción en toda la industria azucarera, que pugnaba por modernizarse rápidamente. La necesidad de brazos libres más eficientes, sobre todo blancos, que coincidía de paso con el expreso afán de españolizar a la isla, comenzó a influir de modo directo en la llegada de una cifra altamente significativa de peninsulares. Este hecho fue creando un sedimento de población española, a lo cual ayudaron algunas disposiciones legales durante la colonia para incentivar el asentamiento. Un ejemplo es el decreto de octubre de 1877, que disponía la distribución gratuita de tierras a los desmovilizados del ejército y a los voluntarios de la guerra, al margen de que muchos soldados desertaron durante décadas y pasaron a establecerse como fuerza laboral del país. La inmigración asturiana fue ganando terreno durante toda esta época, hasta convertirse en el siglo XX en la más importante después de la gallega. Se estima que alrededor del 60% de los más de 360.000 inmigrantes asturianos arribaron a Cuba. Ya en 1859 hay evidencias de su presencia por cuanto el censo de ese año ofreció la cifra de 8.454 asturianos y todavía no había comenzado la época de auge de la inmigración. En la medida que crecía el país, se hizo evidente la presencia de un grupo de asturianos que controlaba parte de algunos de los sectores de la economía cubana, como eran el comercio, los ferrocarriles, algún capital bancario, extensiones de tierra para arriendo en el cultivo del tabaco y sobre todo la fabricación tabacalera. Prácticamente las más importantes industrias de tabaco pertenecían al capital asturiano. Nombres como Juan Antonio Vances, Anselmo González del Valle, Leopoldo González Carvajal, Segundo Álvarez, Calixto López, Julián Álvarez, Benito Celorio, Manuel Valle y Ramón Argüelles, conocido como el rey de los ferrocarriles, por citar algunos,
nos ofrecen una nómina de asturianos que capitalizaron la riqueza de su grupo regional. En la escala social, ellos serían la cúspide. En sentido decreciente, se situarían los pequeños comerciantes, los empleados y toda una gama de inmigrantes que no tuvieron la dicha de algún trabajo seguro. Son pocos los testimonios acerca de la situación real de los inmigrantes durante el siglo XIX, en que las condiciones sanitarias del país y el propio clima les eran totalmente adversos. Según evidencias de las actas parroquiales de algunas iglesias, muchos no rebasaban los 30 años. Según los datos que nosotros poseemos de la Catedral de La Habana, de las actas de defunción y del Santo Ángel, el 51% de los emigrantes no pasaban de los 30 años. Esto es un índice de mortalidad sumamente elevado, puesto que ya habían pasado las edades de mayor mortalidad que se centraban en la infancia. Los montes y cementerios cubanos serán testigos eternos. En el siglo XIX, muchísimos pasaron a engrosar la clasificación de pobres de solemnidad. Esos seres anónimos que solo encontraron aquí, quizás como recompensa, el descanso de la muerte. La primera página del primer libro del Cementerio de Colón de La Habana, en 1868, es muy significativa. De todos los inscriptos, solo el cuarto no es asturiano. Jóvenes muertos de cólera. A todos, descansen en paz. Durante la Guerra de Independencia de Cuba y la posterior intromisión norteamericana, no solo se paralizó la creciente inmigración precedente, sino que abandonaron la isla entre 40.000 y 50.000 civiles peninsulares, lo que produjo un trasvase enorme de capitales hacia la metrópoli. Fueron los años en que vendieron comercios, tierras y bienes inmuebles, sobre todo al capital yanqui o inglés, o dejaron como apoderados a muchos de sus compatriotas hasta ver qué sucedería en Cuba. Si no fue mayor la estampida, se debió a que en una cláusula del Tratado de París de diciembre de 1898 y corroborada luego por la Constitución cubana de 1901, se les garantizaba todos sus derechos de propiedad, así como la posibilidad de permanecer en el territorio y transmitirle su nacionalidad a los hijos nacidos en suelo cubano. Fueron nuevas prerrogativas de la población española en Cuba, que desde la colonia gozaba de muchos privilegios en el régimen de los negocios, la propiedad y los derechos civiles, en detrimento de muchos cubanos que durante la segunda mitad del siglo XIX fueron perdiendo propiedades y acceso a las nuevas fuentes de trabajo. Todo lo contrario a lo que pudo suponerse después de una guerra cruenta, a partir de 1900 comenzaron a arribar inmigrantes españoles para impulsar las diversas ramas de la economía. Este fenómeno tomó cuerpo legal y un gran impulso con la nueva ley de inmigración de mayo de 1902. Entonces se fundaron campamentos especiales de recepción, como el de La Habana, conocido por Triscornia, que servirían para controlar aspectos legales y sanitarios de los recién llegados, y a través de los cuales se contrataría la fuerza de trabajo según iría arribando al país. Lo que constituyó la causa fundamental del auge de la inmigración fue el inmediato y acelerado proceso de recuperación de la economía cubana, que ya en los primeros años del siglo llegó a alcanzar el nivel de anteguerra y continuó creciendo. Muchos sectores como el de la minería, la construcción, los ferrocarriles, el sector bancario y el azucarero en primer lugar dieron un impulso a la economía. El ferrocarril central, construido entre 1900 y 1902 entre Santa Clara y Santiago de Cuba, permitiría en las próximas décadas explotar las tierras vírgenes de las regiones centro-orientales, así como utilizar una fuerza humana que venía deseosa de fuentes de trabajo. Cuba entonces deduplicó su producción de azúcar en solo unas décadas
y se convirtió de hecho en un país monoproductor y monoexportador de azúcar. Y aun cuando se trató de un crecimiento marcadamente unilateral, es decir, muy concentrado en el azúcar, esto trajo aparejado demandas de fuerza de trabajo en toda una serie de sectores conexos con la producción azucarera de manera más o menos directa. Entre otras cosas, primero hay que entender que la producción de azúcar no es solamente cortar la caña y trabajar en el ingenio, sino que hay todo otro conjunto de actividades que sobre todo el fomento azucarero trabajo aparejado, es decir, desmonte de bosques, preparación de tierra, tendido de líneas férreas, mantenimiento de líneas férreas, construcción de instalaciones portuarias, de almacenes, que eran necesidades indispensables para el desarrollo del sector azucarero. Y me parece que es importante señalar esto, porque quizás a diferencia de gallegos y canarios, que por vía de migraciones estacionales para las cosechas van con bastante importancia hacia lo que es la agricultura cañera y la zafra en cuanto a corte de caña, parece que la presencia asturiana en este terreno fue un poco menor y que más bien el asturiano fluyó hacia tareas productivas en sectores industriales o comerciales y menos a las agrícolas. Es esencialmente cierto que los asturianos afluyeron mucho menos a las labores agrícolas que canarios y gallegos, pero quedará la incógnita de la participación real de la inmigración por regiones en el proceso productivo cubano, sobre todo en su agricultura. Tuve que cortar caña, ¿entiendes? Se cavaba la zafra de caña, entonces hacer carbón. Corté caña en la carretera y la sembré y la limpié. Y sembré frijoles, maíz, y boniato, y yuca, y malanga, y de todo, y ordeñé muchas vacas. Bueno, la agricultura, la cría de animales. Estos testimonios parecen hoy una excepción porque el tiempo ha borrado en buena medida las huellas. Pero no debe desdeñarse la idea de que un número de asturianos haya acudido eventualmente a las labores agrícolas desde fines del siglo XIX hasta al menos las 2 primeras décadas del siglo XX, especialmente antes de la llegada masiva de haitianos y jamaicanos, que comenzó legalmente en 1917. Pero sin dudas, los asturianos tuvieron una mayor incidencia poblacional en los asentamientos urbanos, fundamentalmente en La Habana y en el centro occidente de la isla. Ya en el lejano 1859, en una de las pocas estadísticas que reflejan la región de procedencia, este grupo poseía un índice de urbanización de 170,7 por cada 100 instalados en las áreas rurales, tendencia que aumentó significativamente durante el siglo XX. En el siglo XX aumentó el número y potencia de las ciudades. Las inversiones yanquis e inglesas aumentaban, pero muchos españoles consolidaron sus negocios y defendieron sus propios sectores. Ante el proceso que significó el trust yanqui del tabaco, que a fines del siglo se aprovechó del temor de los españoles y les compró muchas firmas, la mayoría de los productores y almacenistas independientes siguieron siendo asturianos. Marcas como Romeo y Julieta de Pepín Rodríguez, la Partagás de Ramón Cifuentes, la H. Udman de Benjamín Menéndez y el Cuño de Domingo Méndez, entre otras de fama mundial, se impusieron en la competencia. Otras fábricas fueron de su propiedad, como las de aceite, papel, confituras, losas, chorizos, entre otras, así como varias litográficas, concentradas en la litográfica de La Habana, y gran número de imprentas y librerías. Parte del comercio mayorista y un nutrido grupo de comercios y servicios minoristas, como la famosa tienda El Encanto, fueron de su interés, así como todo un entramado de edificios de alquiler que les proporcionaban buenos dividendos. Y no solo en La Habana, sino en ciudades importantes del interior del país como Santiago de Cuba, Santa Clara, Cienfuegos, Cárdenas y muchas otras.
junto a esto tienes que pensar en una enorme masa de asturianos que van colocándose en posiciones de importancia económica relativa como comerciantes, como pequeños fabricantes, y todos estos inmigrantes que han tenido buena fortuna van a comenzar a traer familiares y paisanos para que trabajen con ellos. En una relación que no pierde en modo alguno el carácter esencial de patronos y asalariados, pero que con mucha frecuencia en este caso se enmascaró bajo relaciones de orden patriarcal o de un sabor patriarcal que tendían en alguna medida a perder la imagen del contenido real de esta relación. Esa tradición conocida como sobrinismo, más bien en el sector comercio, permitió que los inmigrantes se pudieran ubicar con preferencia en todas las esferas laborales. El sobrín respondía por entero a las demandas del excesivo trabajo que le imponía su benefactor, a quien debía estar agradecido. El joven inmigrante venía a darlo todo y no escatimaba esfuerzos en cualesquiera de los oficios que desempeñase. Así ocuparon puestos en todo el diapasón laboral del país. Fueron albañiles, carpinteros, tabaqueros, ferroviarios, tranviarios, sirvientes, peones, impresores, pescadores, carboneros, picapedreros, serenos, choferes, estibadores, panaderos, tenderos, bodegueros, tintoreros o productores de diversos artículos de las variadas fábricas o talleres de entonces. Las mujeres se dedicaron a labores domésticas esencialmente y las menos trabajaron en talleres y fábricas. No olvidar que constituyeron casi el 20% de la inmigración. Para la mujer no faltaba trabajo de cocinera, de lavandera, de criada. De criada, de mano. A trabajar. Al ingenio Providencia. Trabajé en muchas cosas. Aquí trabajé en el cementerio de Colón. Y fui para allá con el que tenía allí él de dependiente en la sastrería y me enseñaron que camisero. Me puse ahí en el taller donde trabajaban 6 personas o 7, y ahí aprendí el oficio carpintero. A cargar sacos. Los sacos eran de azúcar, centrífuga o turbinada, o de maíz y vara. Y al poco tiempo me puse a trabajar de muchacho repartiendo sombreros. Y emprendí el negocio de viajante de queso y mantequilla, o vendedor como se llamaba en aquellos tiempos. Trabajé en un bares. Trabajé en la casera café, cantina, lunch y dulcería. A trabajar con él, en una bodega. ¿Despacharon? ¿Despacharon mandado? El hecho de que un gran número de los comerciantes fueran españoles no quiere decir que todos los españoles fueran comerciantes. Por los censos de la República, desde el censo de 1899 hasta 1919, sobre todo, que traen información de este tipo, se puede inferir o se puede calcular que cerca del 50% de los españoles residentes en Cuba realizaban labores productivas directas. Esto no excluye que una gran parte de ellos trabajara en los servicios en general y en una parte también fueran comerciantes. Un aspecto que puede incidir en la hipervaloración cuantitativa del comerciante es su carácter público, su vinculación directa con la población, contrario al carácter casi anónimo del que produce en talleres urbanos o vive cerca de los centrales en zonas rurales. El bodeguero y el sobrín se hicieron tan populares que han llegado a nuestros días. De todos modos, en sentido relativo, el peso cuantitativo del hombre del comercio fue muy elevado. No obstante, en la palabra comerciante se oculta una polarización muy marcada entre la exigua minoría de propietarios y la gran masa empleada que con diversidad de matices vivió y murió con rudeza y privaciones buena parte de su vida, a veces en el estrecho local de una bodega o almacén, otras hacinados en las habitaciones colectivas de una cuartería. ¿Pasó trabajo? Bastantes. Estuve sin que nadie me apoyara en nada.
Siempre, siempre, siempre. Y entonces en Monte y Matadero se trabajaban 12 horas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. 17 en una bodega de esas que le llama aquí Macadamia. 17 horas. Y el mostrador había que saltarlo para acá y para allá ahora. Y llegaba, ay, mi madre. Yo dormía allí mismo en la panadería y resulta que si había alguna avería tenía que levantarme yo a arreglarlo. Si faltaba algún panadero tenía que sustituirlo yo. Yo tuve 10 años que dormiría 3 horas. Cuando las 17 horas, después de que ya estaba aquello un poco apagado, había que hacer una colombiana de aquellas, había que hacer la cama si querías dormir, y no, había veces que no se hacía la cama. ¿Por qué? Porque estaba uno agotado, y al estar agotado no tenías tiempo a hacer nada, echabas que y dormías y ya estaba. Y al día siguiente otra vez. Dice Fernando Ortiz, antropólogo importante, antropólogo cubano, que la mayoría de los inmigrantes españoles, ya en el campo, ya en la ciudad, tenían que enfrentarse a una serie enorme de dificultades para ascender por la escala social. Muchos de ellos no lo conseguían, y sigue diciendo él que rodaban hasta los últimos escalones de la sociedad, donde se mezclaban con negros y mulatos. Sí, aquella mulata, pero de vez en cuando salía, pero no tienes tiempo ni de salir siquiera. ¿Qué coño vas a salir, hombre? Pero ¿y no le cantaba una canción en el balcón? ¿Qué canción? Para ir a ver, no, para ir a verla bastaba muy bien pagarle ahí fuera, ¿eh? Yo no pensaba casarme, porque no tenía tiempo a tener novio, ¿no? Que lo que había que yo tenía que trabajar mucho, muchas veces día y noche, para mantener mi trabajo. ¿Y entonces qué hacía? ¿Cómo resolvía su problema? Entonces yo resolvía mi problema, era hasta por la noche, yo me escapaba del trabajo y resolvía mi problema. ¿Cómo? Con una mujer de la vida. Muchísimos fueron vinculándose con la vida cotidiana del pueblo cubano, compartiendo sus tradiciones, sus alegrías y penas, siempre con la añoranza entre los huesos y apaciguando sus pesares en las camas de cualquier prostíbulo. Entonces, ¿cómo serían sus cartas? ¿Qué les expresarían a sus esperanzados padres? ¿Qué fingida alegría le transmitirían? Las penas de los que emigramos han de quedar entre nosotros. Nunca mandes a España malas noticias. Aquí triunfamos todos, hasta los que estamos muertos. Le comentó un inmigrante en la década del 20 al escritor Alfonso Camín. La historia será testigo de aquel hecho. En varias décadas muchos sucesos acontecieron, y si existieron condiciones propicias para la inmigración, también hubo momentos de retraimientos y salidas masivas para escapar de las diversas crisis. Y llegó el fin de la inmigración. 1920 fue una señal significativa en que la banca y la fuerza de la burguesía doméstica cedieron ante la presión yanqui. Y muchos españoles tuvieron que regresar aquí a La Habana con el fin de embarcarse de nuevo para España. Y yo he visto la tragedia de ver a aquella gente tumbada en los portales de las casas sobre las losas y el cemento, durmiendo allí mujeres, niños, hombres, con una envoltura en el mes de diciembre y enero, cuando es que aquí sopla bien los vientos esos que nos mandan del norte, pues aquellas familias, aquella gente española que tenía que regresar por toda esa decadencia que hubo, dormían tapando sobre un papel que daban los periódicos de los finales de la bobina.
El crack internacional de 1929 abortó definitivamente un crecimiento estable de la industria azucarera y sumió al país en una grave crisis laboral y financiera. Ya en este momento había crecido una generación de cubanos nacidos a principios de siglo, que pugnaba por ocupar puestos de trabajo como principio ciudadano. Después de varios años de lucha, en 1933 se aprobó la Ley de Nacionalización del Trabajo, o Ley del 50%, que le daba la oportunidad a los cubanos a ocupar nuevas plazas en detrimento de muchos españoles. Fue el golpe de gracias. Y aunque hubo manifestaciones de españoles, la ley fue irreversible. Solo los de más suerte se quedaron. Otros se nacionalizaron como cubanos para acceder al trabajo. Se daba fin a la inmigración masiva. Se cerraba un gran ciclo de la historia de Cuba y España. Con los años quedarían aquellos hechos como la expresión de una época.